Amigos, buenos días. Buenos días para Catherine, para Nelson y para todo el equipo de Despierta con CDN. Iniciamos una nueva semana, 9 de octubre del 2023. Una semana interesante para los temas locales de la República Dominicana. Hay un rumor de que esta semana, inclusive podría ser hoy, el presidente de la República flexibilizaría las normas que rigen en este momento la frontera. Esto no está confirmado, se dijo que tan pronto se terminara de construir el canal de la Vigía, el presidente podría pensar en flexibilizar las normas. Este fin de semana marcharon personas en la República Dominicana, los de la Orden Trinitaria, para que no se abra la frontera. Y del otro lado de la verja, del otro lado de la frontera, pues haitianos intentaron ayer con un camión de bloques. Yo no sé si los infelices puedan mover, Nelson, comprar y tener y mover un camión de bloques, pero un camión de bloques llegó a la puerta del paso fronterizo de Dajabón para que, si el rumor que ellos tenían de que hoy lunes 9 se abriría la frontera, entonces de que no se pudiera hacer, y empezaron a construir un muro detrás de la puerta que da inicio al paso fronterizo. Del otro lado del puente hay un puente que tiene una puerta del lado de República Dominicana y tiene una puerta del otro lado de Juana Méndez. En esa puerta, la naranja, ahí detrás, empezaron ellos a tirar su bloque y su cemento para que no se pudiera cruzar cuando se abriera. Hay informes, inclusive en un reporte que recogen muy bien diarios dominicanos, que hay una situación de mercado negro cruzando por las fronteras dominicanas y que se están vendiendo los productos, pero a través de ese tráfico ilegal de mercancías que siempre ha existido entre los dos países. Esto podría poner una alerta a la República Dominicana de cuál sería el resultado de flexibilizar las normas. Y ahí sigue la preocupación de si se vende, si no se vende, cómo le está yendo a la gente y si la situación de la dominicanidad y la seguridad fronteriza debería estar basada en el comercio de unos cuantos. Hay muchas preguntas en torno a eso, pero se habla de que esta semana podrían flexibilizarse las normas que rigen la frontera, aunque el presidente de la República ha dicho, aunque se abra la frontera, nunca más volverá a ser lo que era. Los visados están suspendidos también y veremos qué pasa. Este fue un fin de semana sumamente político, habían elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana y estaban votando los miembros para elegir a los regidores. Dicen que han habido muchas sorpresas ahí y que en algunos municipios, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, señores, sigue dando de qué hablar. Ahí siguen estando las mortificaciones y todavía hay personas que no han dicho de qué manera perdieron. La noticia del fin de semana es el combate entre Israel y Palestina. Lamentablemente ya se cifran en más de 1000 los muertos. Hay cables internacionales como la BBC que dice que ya van más de 2000 al amanecer de este lunes y que los daños humanos serán incalculables, que la ofensiva de Israel va a causar daños sin precedentes y que la incursión de Hamas en territorio israelí vulneró y puso en evidencia la situación de la seguridad y de la inteligencia más, oigan esto, la inteligencia más inteligente del mundo, decía un diario internacional. Nosotros desde República Dominicana nos queda mirar, tomar esto como ejemplo y ver si lo que sucede con Haití y República Dominicana pudiera, sin cohetes y sin este tipo de estallidos, tener una incursión silente como tuvieron los palestinos y a los que le dicen los terroristas de Hamas en Israel, teniendo, como se ha dicho y se ha cuestionado, una de las inteligencias más envidiables del mundo. ¿Cómo es posible que tuvieran una incursión silenciosa desde agosto? Dicen algunos periódicos árabes que desde agosto se venía dando con apoyo de fuerzas de Medio Oriente. Esa incursión silenciosa y tenían rodeados lugares estratégicos los palestinos y que simplemente fue acudir al llamado que se tenía planeado para este 7 de octubre. Uno se pregunta si en República Dominicana podría darse una incursión silente y además un levantamiento organizado y que pudiera traer también consecuencias devastadoras.
Todo sirve para un ejemplo y creo que también muchos de los que manejamos países con fronteras o vivimos en países con fronteras conflictivas podríamos tener una enseñanza de lo que está sucediendo en Israel con Palestina. Nosotros hoy tendremos al embajador de Israel en el país y con él haremos algunas preguntas y ustedes tendrán informaciones de primera mano de voz del embajador de Israel sobre lo que está viviendo este país. Finalmente, para terminar mis buenos días, no podemos dejar de mencionar la crónica de una muerte anunciada, el caso de la Jun y el vertedero de Duquesa. Desde hace años, todos los que laboramos en medios de comunicación hemos advertido que el Estado Dominicano, por un mal manejo de ese contrato y de un caso de corrupción, podría haber sido sancionado internacionalmente. El proyecto de la Jun fue visto en el Congreso de la República en un día donde no hubo sesión. Ustedes están escuchando bien. Se aprobó en un día que no era laborable en el Congreso, pero apareció una certificación de conocimiento del Congreso Nacional en ese día que no se trabajó, que nadie fue y que no se sabe cómo le dieron esa fecha. Parece que se equivocaron de día y le pusieron el que no era y dejaron en evidencia cómo funcionan algunas cosas del Congreso Nacional. Y a pesar de que ese es un expediente que involucra empresarios dominicanos que podrían estar altamente cuestionados y que involucra inversiones extranjeras altamente cuestionadas también, hoy el Estado Dominicano amanece con 43 millones de dólares en la costilla por no saber gestionar bien un contrato y por permitir que la irregularidad prime cuando se habla de entregar administraciones de bienes locales a empresas terciarias que saben por dónde se le entra el agua al coco cuando se trata de lágrima sobre cadáver en este país. Ahí están, 43 millones de dólares que vamos a pagar entre todos. Ellos aspiraban a mucho más de 500 millones de dólares. República Dominicana pudo haber evitado todo eso, de haber destapado todo aquel expediente que dormía debajo de un escándalo, pero nunca lo hizo correctamente. Y ahí está, sancionado con 43 millones de los grandes. Bueno que nos pase, porque de ahí también debemos tener una experiencia. Buen día, 9 de octubre. Los tiros con lo de la zona de Gaza yo lo voy a dejar para ahorita, porque vamos a tener aquí a Rukun, el embajador de Israel, para República Dominicana y para el Caribe también. Solo quiero dos cosas que mucha gente, poca gente, por no decir ninguna gente, se va a acordar, que se conmemoran hoy. Bueno, hoy es el Día Mundial del Correo. ¿Del correo? Del correo. A veces llegan cartas, hay que decirlo así, porque ya... Bueno, los correos siguen siendo importantes. Mire, el 9 de octubre de 1971, hoy es el Día Nacional de los Clubes. Los clubes deportivos y culturales. ¿Qué pasó el 9 de octubre del 71? Sábado, en la madrugada, que la banda Colorá de Balaguer mató a 5 jóvenes clubistas de Héctor J. Díaz, del 27 de febrero, el barrio 27 de febrero, la banda Colorá. Eso fue algo horrible, espantoso, tanto así que el jefe de la policía era Pérez y Pérez. Y Balaguer lo destituyó, ¿sabes? Que Balaguer jugaba con eso para que crean que él condenaba. Y nombró a Aníbal Seija y esos líos de los militares. En el 72, Jorge Blanco declaró el 9 de octubre Día Nacional de los Clubes. Hoy se celebra eso. Los clubes deportivos y culturales que jugaron un papel importantísimo en este país. Lo que son esos barrios hoy que usted ve y que la 42 y que los clubes eran problemas culturales, sociales, políticos, de solidaridad. Así eran los barrios. 9 de octubre. Muy pocos se acuerdan hoy que es el 56 aniversario de la muerte del comandante Che Guevara. Ernesto Che Guevara. No me maten, que soy el Che. Che Guevara, Ernesto Che Guevara, 56 años. Revolucionarios del mundo unidos. Pero que la mayoría de revolucionarios del mundo o han sido absorbidos por la democracia representativa y muchos, incluso íconos, y aquí lo vemos en República Dominicana, fueron también absorbidos, pero por las mieles de esta democracia que con tanto encono combatió el Che. Lo cierto es que el Che hoy es solo un recuerdo, un polochero, una taza de porcelana, un retrato, bueno, un retrato universal
Y sí hay una enseñanza, el método de guerra de guerrilla que preconizó el Che, ya nadie lo reivindica para llegar al poder. Ahí recuerdo estos dos hechos históricos, el Día Nacional de los Clubes, clubistas, los barrios que despierten, y el aniversario de la muerte en las lomas de Bolivia del comandante Che Guevara. Buenos días, Catherine Hernández. Muy buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa. Definitivamente con la atención puesta en lo que está ocurriendo en este momento en la Franja de Gaza, en Israel. Ya son más de 1000 los muertos que se cuentan y es un conflicto que parece no estar desescalando, sino todo lo contrario. Con relación a lo del Che Guevara, bueno, yo no conmemoro asesinos, pero ese es mi juicio. Los asesinos no deberían tener necesariamente páginas en la historia, salvo para acusarlos por aquellos crímenes que cometieron. Crímenes que se perpetúan cada vez que leemos en alguna página de la historia los terribles sucesos a los que acompañaron el asesinato, por ejemplo, de personas homosexuales en Cuba. Eso difícilmente se puede olvidar. Para aquellos que oyen la banda colorada, ¿qué tú opinas? es lo mismo. Son asesinos también. Lo mismo. Ah, no, porque tú coges de mi comentario al Che. Tú trajiste el tema del Che y yo te estoy respondiendo. Yo recuerdo una fecha histórica. Yo sé. Si borramos, ¿Cree que el Che no es un asesino? Si borramos la fecha. El Che no es un asesino. No es un asesino el Che. Si borramos la fecha ¿Es o no es un histórica, asesino el Che? Yo te dije, las bandas coloradas son asesinos. Está bien, tú. Bueno, ese es mi juicio. Esa es la opinión que yo tengo una afición política histórica. Claro, bien. Que sucumbió con el Che el método guerrillero de la guerra de guerrilla, que ya no es referente. Correcto. Incluso es un referente de la juventud. Tú estás haciendo la referencia a esa juventud que hace conciertos con la figura del Che, usted tiene que decirle que es un asesino. A mí no. No, pero yo lo que digo es que el Che no es un asesino. Él lo era y lo voy a seguir manteniendo. Bueno, mano a la obra. Pero mi libertad de expresión. Y la mía también. Esta democracia, ella viene de Venezuela, sí. que no se puede decir esto. Entonces, yo reivindico eso. Que no se puede decir qué cosa. En Venezuela tú dices que el Che es un asesino y te van a deportar para República Dominicana. Bueno, entonces disfruta de esta democracia que te tenemos aquí, Catherine. Disfrútala, gózala. La disfruto y la gozo. Vívela, desahógate. Siga, compañerita, siga. Por eso es que hay 7 millones, un poco más de venezolanos que han salido del país, entre otras cosas. Pero te digo, la democracia, siga. Vámonos a la portada. Sí, compañera. Esa es la provocación de Nelson. No, provocación, no. Vámonos yo estoy reivindicando la democracia, tu derecho a hablar y a decir las cosas. Para todos nuestros amigos televidentes de Despierta con CDN, vamos rápidamente a presentar las principales informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada en este día, y lo hacemos con el segundo día de guerra entre Israel y las milicias palestinas de Gaza, con un saldo de más de 1.100 muertos a ambos lados, una cantidad de heridos superior a 2.245 y una cifra indeterminada de personas desaparecidas. En el plano local hablamos con Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, quien anuncia durante el desayuno de El Caribe y CDN que las ligas extranjeras que firmen peloteros durante la temporada deberán pagar el 10% del contrato. En materia política se inicia una semana crucial para los comicios del 2024. El PRM dará a conocer en el día de hoy los resultados de las encuestas para candidaturas y posiciones, o más bien la oposición definirá el alcance de la alianza Rescate RD. Y cerramos con el Banco Central, que espera crédito e inversión dinamicen la economía. Bueno, vamos a presentar esta mañana la contraportada del periódico El Caribe con informaciones del mundo de los deportes. Vamos a hablar del Cibao FC y Moca FC, que se citarán en la final de la Liga Dominicana de Fútbol. Ambos onceanos avanzan en la última fase del torneo tras vencer al Atlético FC y a Pantoja. El primer partido será este domingo en la ciudad de Moca. Y les invitamos esta mañana para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta de la constructora Arcomin, que
que habría estafado a decenas de familias con más de 1.200 millones de pesos. Y la reelección de Abinader es una yola que va a naufragar, así lo afirma el expresidente Leonel Fernández, quien dice que la inflación y la inseguridad son factores que inciden sobre este aspecto. Y cerramos con Panam y Habitat, que unen esfuerzos en favor de Villa Gautier. Así que para ampliar todas estas informaciones, usted tiene que acceder a nuestro portal digital www.cdn.com.do y también adquiera este lunes la edición impresa del periódico El Caribe. Es todo por el momento, seguimos con más en Despierta con CDN. Avanza el otoño y con cada día las mañanas son más oscuras. Más oscura la mañana, señor, el otoño. Vamos al tiempo, al clima, a las predicciones meteorológicas para este lunes y mañana martes. ONAME, la Oficina Nacional de Meteorología, informa que un sistema de alta presión estará dominando las condiciones atmosféricas sobre la República Dominicana, por lo que predominará un cielo mayormente soleado, poco nuboso con escasas precipitaciones. Solo se prevén algunos chubascos locales con tronadas aisladas en algunas localidades, especialmente en horas de la tarde hasta primeras horas de la noche. Mañana martes, durante las horas matutinas, léase las mañanas, prevalecerá sobre el territorio nacional un cielo soleado y poco nuboso, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico en varios niveles de la troposfera. Sin embargo, prevemos la ocurrencia de algunos chubascos locales con posibles tronadas en Monteplata, Tomayor, Santiago Rodríguez y Dajabón, principalmente en las horas vespertinas. Las temperaturas, ¡ay, qué calor! Cuando la mínima va a ser 24, entre 24 y 26, imagínense. Y la máxima entre 32 y 34 grados centígrados. Todavía hay mucho calor, pero en la medida que avance el otoño, se aproxime, asome el invierno, allá en lontananza, llegará algo de frío. Bueno, vamos a sus comentarios en la red social Facebook. ¿Cuándo es que llega el frío? Vamos para... De aquí nunca llega. Aquí nunca llega. Eso es para darle un tono yo ahí, pero nunca llega, pero se supone que con el invierno, del 21 de diciembre, llegará el frío. Empieza a refrescar, sí. Dicen que hay dos temporadas en República Dominicana, verano e invierno. En invierno. Estoy viendo, señores, muchas lucecitas en balcones. Eso sí, yo vi unas lucecitas ayer. Varias lucecitas en Las balcones. tiendas sí están flojas. He pasado por varias avenidas donde hay tiendas que históricamente en octubre arrancan con los bombillitos de Navidad y todavía les falta. Están lentos. Oye, hablando de bombillitos, a la gente de Obra Pública, que le pongan unos bombillitos ahí a la autopista Las Américas. Ahí, santísimo. Esa es la boca del lobo, literalmente. El pedacito después del peaje. O sea, usted, yo no sé ustedes, pero yo pago un peaje con gusto cuando esa autopista está decente. Pero esa autopista de Las Américas, en ese pedacito después del peaje, por lo menos hasta San Pedro de Macorís, eso da grima. Hay un pedacito ahí por Juan Dolio que la cosa mejora. Pero de resto eso es la boca del lobo. Así que, Beligne, aprovecha la Navidad y hablando de bombillitos, ponle la luz. Déjame dar un servicio público a Deligne, porque ellos hacen una notica de prensa. Sí. Desde anoche y por varios días van a reparar un tramo entre el kilómetro 36 y 39 de la autopista Duarte, eso es Villa Altagracia. Entonces, de norte a sur, de los que vengan de allá para el Cibao, del Cibao, van a tener que entrar a Villa Altagracia, le van a dar vida otra vez a Villa Altagracia, ¿de acuerdo? Creo que eso es por 4 o 5 días. Se supone que no va a afectar tanto porque veo que es de 10 de la noche a 5 de la mañana. Pero atención, Pizarra, se entrará por San Cristóbal, por el centro del pueblo, durante 3 o 4 días, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Ya lo saben. Ya lo saben, porque la reparación es ahí en lo que le llaman la curva de la muerte, que nadie sabe por qué le llaman la curva de la muerte. Sí. De aquí para allá no hay problema, o sea, de sur a norte, porque se bordea por arriba. Ok. Pues ya lo saben, si ustedes tienen que circular por esa autopista de Las Américas, persígnense y abran bien los ojos, pongan luces altas, pues no hay de otra, no hay forma de salir de ese agujero. Sus comentarios en Facebook Live, temprano está Luz Rosario diciendo,
Tengo miedo de lo que puedan hacer los vecinos si abren la frontera como venganza. Cristian Chávez dice que en Estados Unidos siguen llegando cartas. Para todo te mandan una carta en el correo, mientras que en República Dominicana todo es digital. Pocas compañías te mandan facturas y comunicaciones físicas. Gracias, querido Cristian. Kelvin Torres, ya lo saludé. No. Hola, Kelvin, ¿cómo estás? Buenos días. Dice que vio Siendo Honestos anoche. Gracias, amigo. Carlos Alcántara nos manda buenos días. También Alejandro Ramírez. Buenos días, Catherine, Nelson, Yulisa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Catherine. El Chelo, que era un asesino que fusiló a muchos por nada. Un abrazo desde Suiza. Miguel Ángel Valdés Martínez, un país pasando hambre, solo sabe hablar de Haití, que no tiene más temas, dice Miguel Ángel. Rafael Almonte, opiniones personales de Catherine, porque el capitalismo es sinónimo de desigualdad también y la explotación humana sin contemplación también, estoy de acuerdo. El capitalismo tiene un tema gravísimo con la desigualdad, un paso jamás roto. Kelvin Torres, ya lo saludé. Juan Carlos Gómez, muy buenos días a todos. Esperamos, a pesar de las vicisitudes que la vida nos está proporcionando a nivel mundial, que esta sea una semana de gozo y regocijo. Desde la pared de Jaina, municipio El Carril, nos manda saludos Cristian Segura, desde Santiago Villa Olímpica, también Guadalupe Graciano en Los Negros de Asua, Jenny Modesto en San José de Ocoa. Qué mal lo que está pasando en la Franja de Gaza, un pleito externo entre esos dos países. Nancy de León te manda, hola Nelson, dice Pedro Cepeda que cómo está. A ver, Rubio Mejía. Rubio, yo no voy a decir eso. No puedo decir eso. Un abrazo para ti. Mira aquí. No voy a decir eso. Ay, se cayó aquí hasta una cosa. Héctor Franco. Héctor Franco con nosotros, dice buenos días. Hay demasiados temas nacionales e internacionales. Los asesinos no deberían tener páginas en la historia solo para ser acusados y condenados. Dice que eso fue lo que yo dije. Sí, eso lo dije. Gracias, Héctor. Jeffrey Rodríguez, fiel seguidor también desde Las Terrenas, nos manda saludos. Jocelyn Martínez, Claritatis, un abrazo. Está bien, y que aquí todo el mundo tiene derecho a hablar. Todo es lo que dicen eso, es la libertad de expresión. Felipe Padilla Fernández nos manda bendiciones a todos. Son las 7:29 y nos vamos a la primera pausa. 7:33 minutos de la mañana. Vamos a la operación Búho, esta que ha generado todo tipo de controversia durante el fin de semana por los nombres de las personas que están involucrados, algunos como víctimas y otros como posibles estafadores. El administrador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, COP Herrera, Jorge Eligio Méndez, habría disuelto todos los órganos de control de la institución y nombró, según el Ministerio Público, personas de confianza, entre comillas, en los puestos de dirección para materializar el fraude de 2.500 millones de pesos en perjuicio de los socios. Nuestro compañero Jonan González nos cuenta en la siguiente historia cómo se materializó el referido fraude según el expediente acusador. Según la instancia de solicitud de medida de coerción, el administrador de COP Herrera, Jorge Eligio Méndez, creó una estructura delincuencial en la institución colocando personas de extrema confianza en posiciones directivas, lo que le ayudó a ejecutar las maniobras que permitieron sustraer unos 2.500 millones de pesos de los ahorros de los socios. Dar tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Los fiscales aseguran tener pruebas de que la estructura utilizaba documentos falsos como garantía para hacerse beneficiarios de préstamos millonarios que nunca pagaron. Cada cual tiene que trabajar y darse la vida que quiere con su dinero que le pertenece. Asimismo, adquirían bienes suntuosos utilizando como método de pago certificados financieros falsos. Fue el caso del CEO de la máxima radio show, Gabriel Santana, a quien los directivos de la cooperativa le aprobaron más de 50 millones de pesos en 2018 sin poseer un perfil financiero adecuado, y posteriormente le hicieron certificados financieros ficticios con los que compró un yate de 86 millones de pesos. Y lo vamos a perseguir por estafa, por asociación de malhechores, por abuso de confianza y por lavado de activos. Le vamos a pedir 20 años de cárcel, que lo sepan desde ahora. Además, en la cooperativa se alteraban los estados financieros para reflejar una liquidez aparente para seguir atrayendo socios e inversionistas. Porque si me ponen conocimiento que la cooperativa está con falta de liquidez, entonces yo no invierto en la cooperativa. Las maniobras fraudulentas fueron posibles porque desde inicios del año 2020 fue disuelto el Consejo de Administración y el Comité de Crédito por haber rechazado la autorización de un préstamo a uno de los miembros de la red. Todo eso escapa al IDECOP
hasta que el escándalo aparece. Los investigadores establecen que con el dinero sustraído a los miembros de COP Herrera, la red criminal adquirió programas de radio, agencias de viajes y se incorporaron a otras actividades comerciales. Jonan González, CDN. Bueno, esta es una operación que sin duda parece que va a dar mucho más de qué hablar. Podemos establecer una diferencia para que ustedes vean cuando hay recursos y políticos involucrados y cuando no. Ahí le pusieron su sombrero, ¿cómo que tú le dices al casquito que le ponen, Nelson? Que parece una vacinilla. Ajá. Estos lo tienen, qué bueno, para que no tengamos nosotros razón de decir que se establecen diferencias. Pero llama la atención que esta gente que está involucrada en este caso, parece que se les fue la mano. Ahí habían vehículos de lujo, propiedades a nombre hasta de conserjes de la cooperativa, una cantidad de ruidos que sonaban desde hace aproximadamente un año. Hay personas, hasta artistas, el pobre Rafa Rosario le dieron un palo en esa cooperativa y creo que fue de los primeros que empezó a decir en público que había sido estafado. El presidente de esa cooperativa, a quien el Ministerio Público se indica como el jefe de la operación, que habría distraído bienes y dinero por más de 2.500 millones de pesos, que habrían falsificado títulos, préstamos para hacerse de ese dinero, dice el expediente de acusación o de la medida de coerción, es el señor Jorge Eligio Méndez, un aspirante a juez del Tribunal Superior Electoral, que por cierto al Tribunal Superior Electoral le ha tocado uno que otro escandalito con personas que lo han manejado. Ustedes recuerdan el asunto de las tarjetas de crédito de hace como 2 años. Pues este también aspiraba a dirigir el Tribunal Superior Electoral. Imagínense ustedes este expediente dirigiendo un tribunal. ¿Cómo? Si tenemos o no razón en muchas ocasiones de cuestionar la dignidad, la pulcritud y la hoja de vida de quienes manejan algunos tribunales de este país. Y como ese no logró colarse, pero hay muchos que sí se han colado y ahí están, haciendo de las suyas y a Dios rezando y con el mazo dando. Y es ahí donde uno a veces centra sus ojos y empieza a exponer detalles que la gente dice, ¿de dónde lo sacó? Le damos seguimiento desde el principio y a veces nosotros sabemos cuando se eligen cuál es el pedigrí de las personas que están ahí y es simplemente darle un seguimientico, porque el que es malo es malo. Pues el hombre aspiraba a ser juez del Tribunal Superior Electoral y ahora ha quedado en evidencia cuál era el pedigrí. Ahí está hasta Miguel Vargas sonando, porque hay empresas que dice el Ministerio Público que se utilizaron para tener certificados, para adquirir propiedades. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que esta cooperativa utilizó a todo el que se dejara utilizar para comprar bienes, utilizando los recursos de la cooperativa para tratar de distraer la mayor cantidad de dinero, empleándola en productos que ellos pudieran utilizar poniéndolos a su nombre. A esto le falta mucho tiempo. Eso es lo que dice el Ministerio Público y eso es lo que dice el expediente de la solicitud de medida de coerción, pero esto es un proceso. Hay que ver ahora qué se comprueba de todo lo que dice ahí, pero lo cierto es que en materia de estafa, la justicia va un poco más liviana porque los querellantes exponen sus propias historias, presentan sus propios documentos y el Ministerio Público simplemente tiene que servir ahí como un acompañante y un presentador de pruebas porque todos los estafados hacen la otra parte. Así que este caso tal vez no vaya a durar mucho y la culpabilidad de quienes están no dependan solamente de lo que dice la autoridad, sino de las personas que con documentos presentan que fueron estafadas. Bien, ahí hay un entramado mafioso. Si uno se lee la pieza acusatoria, se da cuenta de ese tinglado, o sea que había un robo consciente. Pero me voy a quedar en el caso de COP Herrera con lo que dije el viernes. Eso es un caso aislado, es un granito de arena en un inmenso desierto, así decía yo, parodiando al poeta Azuano. Las cooperativas aquí son sólidas, son fuertes, es el método por excelencia de incentivar el ahorro, de acercamiento comunitario, de la solidaridad.
las cooperativas. Quiero reivindicar el cooperativismo y catalogar esto como un hecho aislado. Me escriben por aquí que el famoso Jorge Eligio Méndez, el administrador, llegó a ser juez suplente del Tribunal Superior Electoral en el periodo 17-21. Me escriben por aquí. Bueno, podemos hablar de este tema que sigue, y es que el diputado Pedro Botello fue encontrado ocupando uno de los inmuebles que compró el empresario Gabriel Santana mediante certificados financieros falsos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera. En su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público narra que en 2019 el señor Félix Rafael Hernández le vendió un inmueble en el condominio Torre Mar Azul en el Malecón Center al empresario Gabriel Santana por $1.165.000, pagado a través de un certificado de depósito a plazo fijo de Coberrera. Sin embargo, al enterarse de los problemas por falta de liquidez de la cooperativa, intentó recuperar sus pertenencias y encontró que estaba ocupada por el diputado Pedro Tomás Botello Soliman, representante legal de este individuo. El referido inmueble se encuentra entre los yates, vehículos, solares y apartamentos de lujo que adquirieron los imputados en el caso Búho. Ay, Pedro Botello está caliente. Hay mucha gente mencionada. Mira, hay personas hasta de los medios de comunicación y gente que estuvo vinculado a medios que obtuvieron beneficios por estas operaciones. Ahí está la modelo Caro Brito, está mencionado Michael Miguel, ahora ya acaban de mencionar al diputado Pedro Botello. Gente que, según dice el Ministerio Público, se benefició de algunas de estas operaciones y otros usufructuaban bienes que se consiguieron de manera fraudulenta. Yo lo que digo es que si usted tiene $1 millón, se compra un apartamento, ponte ahí en el Malecón o en el Mirador, sudado, trabajado, que no deben haber demasiadas personas en República Dominicana, debe ser un grupo pequeño, proporcionalmente al país, ¿no? Y usted agarra y se despierta una mañana, un sábado, y escucha una mudanza. Y le toca estar en el apartamento de al lado con gente que usted dice, bueno, le fue muy bien, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? Sí, hay gente que no aguanta una auditoría de la Dirección La Junta General de Vecinos deberían ser Interno. fieles colaboradores permanentes del Ministerio Público. Es que entonces se acabaría la paz del condominio, pero hay una cantidad de personajes que pululan en medios de comunicación aquí, y no solo en medios de comunicación, en la vida social continua, que tú ves que no aguantan una auditoría visual. Claro que no. Y uno se sorprende porque uno dice, pero nunca le cae la DGI. No. ¿Cómo es que la DGI le cae todo el tiempo a la misma gente? Y estas personas pululan de manera permanente, llevando un estilo de vida que tú sabes que no pueden soportar, y no pasa nada. A algunos les llega su San Martín, como le ha llegado a algunos que están siendo allanados durante todo el fin de semana, personas que ya hemos mencionado, por supuestos vínculos con estas operaciones, y parece que aparecerán muchos nombres más. De esa cooperativa, ser una empresa que aparentemente funcionaba de una manera discreta, ha salido, parece que tremendo alacrán. Y según las informaciones que tenemos, muchos otros nombres se conocerán en los próximos días. Mira, con eso de los nombres, porque hay nombres y hay nombres. El nombre sonoro. Sí. Pero que hay que ver, por ejemplo, Rafa Rosario, que se querelló en junio, el primero, Sí. que le tumbaron 10 millones y no aparecen, él es una víctima. No, claro, O sea, tú claro. no puedes decir, aparece Rafa No, Rosario. fue la primera víctima. Ajá, y entonces que Por ahí empezó el depende asunto. de nombre sonoro, pero Pero depende. no, ¿cómo? Sí, No, es que el Ministerio Público no allana víctimas. No. Pero espérate, si depositaron su confianza en esa cooperativa, Sí. ¿entiendes? Por eso es que hay que tener cuidado con los nombres. Pero miren, bueno, antes de salir de este timo. No, pero perdón, eso, lo del tema de Pedro Botello es que él estaba ocupando uno de los inmuebles que están siendo Porque está investigados. bien. Hay que ver cómo... Yo lo digo y pongo el ejemplo del nombre, ¿no? Claro. Pedro Botello, que le salga su 30% por ese lado también. No, y el caso de Miguel Vargas, él ya ha incoado acciones en contra también de la misma institución, porque parece que utilizaban todas las maniobras que podían, sin importar quiénes fueran los dueños de la compañía. Ellos le daban para allá para tratar de salirse con la suya. Como caso similar, miren, está pasando con el tema de las inmobiliarias. Este fin de semana nosotros en Reporte Especial hemos puesto los ojos, hay otros programas también que han hecho lo mismo, con los cientos de denuncias de personas que están siendo estafadas a través de las compras de propiedades, específicamente de apartamentos. Sí. Las denuncias llueven.
A nosotros no nos dio el tiempo para poner más de una inmobiliaria que tiene más de 300 denuncias y personas que nos tenían inundado el correo con el tema de las supuestas estafas por las compras de apartamentos. Gente que hace una especie de esquema piramidal con las operaciones inmobiliarias y la gente deposita su dinero y su confianza en este tipo de empresas, algunas muy publicitadas, sin saber que están entrando en una centrífuga de la que van a salir, pero sin dinero y sin apartamento. Bueno, mira. Las autoridades están con el ojo sobre esto, pero la gente tiene que tener cuidado. Ponga la atención a eso de crisis inmobiliaria, porque ya en Estados Unidos se está hablando de que podría volver un 2008 con la crisis inmobiliaria que hay, tiene mucha relación con la tasa de interés que no se vende en la casa, ese tipo de cuestiones. Una última cosa, tema. Bueno, me escribe aquí el magistrado Madera, el hombre del cubo. Él dice que Jorge Eligio Méndez, el administrador de CO Herrera, el Consejo Nacional de la Magistratura se lo impuso a él como suplente, pero que no pudo trabajar ningún día, no pudo sustituirlo porque él no coge vacaciones. O sea que él era sustituto, pero que nunca pudo. El sustituto de Madera. Que nunca. Una última cosa de la inflación. La inflación. Vamos a ver este reporte de Jonan González. Hay un análisis de un departamento del Banco Central que aspira a que en este trimestre la inversión pública y la inversión extranjera, el crédito que está dando el banco para la vivienda, para la pyme, puedan dinamizar la economía. Pero la inflación es un dolor de cabeza. Y ojo que lo de la frontera podría también incidir en que no se llegue al 3%. Con Jonan vamos a la pausa. Los precios del azúcar, el plátano, la chinola y la cebolla continúan preocupando a comerciantes y ciudadanos que cada semana dicen encontrar estos productos entre 2 y 5 pesos más caros. ¿Quién tiene culpa que un plátano te cueste 30 pesos? Nadie tiene culpa de eso. Es que está en el caso que no hay. Si hay abundancia, el plátano baja. La chinola, no hay chinola porque como que le cayó una química al producto en los campos, que no hay chinola. Pero lo que es el ajo, la cebolla un poco cara. El ajo sí se mantiene el mismo precio. De manera especial, la azúcar blanca ya alcanza hasta los 48 pesos por libra, como consecuencia de la escasez. Ante esta situación, vendedores piden al gobierno tomar medidas para evitar que los costos de importación se transfieran al consumidor final. Si tú tienes problemas con esto, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que buscar dónde está el problema, porque yo no lo puedo solucionar. Quien tiene que ir donde se soluciona el problema, ¿quién es? Quien tiene la autoridad. ¿Quién es la autoridad? El gobierno. Otro caso especial es el de los comerciantes de huevos, quienes se han visto afectados por el cierre de la frontera y el precio al que se comercializa la mercancía fuera de los mercados. Y está aquí lento la cosa. Si se nota, toda la mercancía está ahí desde la semana. En la calle luego está dado y aquí está un poquito subido de lo elevado del precio. Los consultados entienden que mediante los subsidios a los sectores que atraviesan crisis importante, el gobierno puede evitar que la inflación continúe afectando los bolsillos de la ciudadanía. Jonan González, CDN. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Al inicio del programa mencionábamos la situación de conflicto que se vive en la franja de Israel con Gaza. Para ampliar sobre esto hemos invitado al embajador Raslan Abu Rukun, que es extraordinario y plenipotenciario de Israel para la República Dominicana y concurrente además para el Caribe. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Cuéntenos de su voz, con su conocimiento, ¿qué es de diferente este conflicto que hay entre Israel y Gaza? Se habla de la posible unión también de Hezbollah. ¿Y por qué esta guerra es diferente a las anteriores? No sabemos si en sábado de mañana, cuando los judíos en Israel celebraron la fiesta de Sukkot, y muy importante fiesta en la tradición judía, las organizaciones terroristas de Hamas y Islamic Jihad comenzaron ataques contra Israel con miles de misiles y cohetes
y también cientos de terroristas infiltraron entre Israel y comenzaron a atacar familias civiles israelíes, mujeres, bebés, personas adultos, y secuestraron muchos. Y en este momento comenzamos con guerra con Hamas y con otras organizaciones de terroristas en Gaza. Embajador, en principio quiero solidarizarme con su país, con las familias que en este momento se están viendo afectadas en esta zona, por lo general, conflictiva. La pregunta que muchos se han hecho durante el fin de semana es ¿cómo ocurrió? Y me entiendo que los israelíes también están preguntando cómo esto fue posible. Un sistema de inteligencia del que se habla mucho, un sistema hacia lo interno fortalecido durante décadas, producto por supuesto de esa inestabilidad. ¿Cómo ocurrió? Muchas gracias por su apoyo y todos los pueblos y amigos aquí en República Dominicana. Y en este momento estamos luchando contra el terrorismo y trabajamos mucho para proteger los ciudadanos en sur de Israel. Fue sorpresa, pero en este momento no estamos concentrados en esta pregunta. Pienso que después de la guerra vamos a verificar qué aconteció. Embajador, en un escrito suyo breve ayer de explicación de la situación actual, usted dice: la organización terrorista Hamas contó con el apoyo de la República Islámica de Irán para perpetrar este ataque, pero no abunda y no hemos visto datos concretos que sustenten este apoyo en un momento que hay buenas relaciones entre Irán y Estados Unidos. No sabemos muchos años que Irán apoya las organizaciones en Gaza, Hamas y Hezbollah, con apoyo económico y logístico y en otras maneras, siempre. Y no sabemos eso, y yo pienso que la comunidad internacional sabe eso también. Irán siempre apoyó muchas organizaciones terroristas en muchos países en el Medio Oriente, muchos años. Usted ha mencionado la comunidad, le dicen célula terrorista de Hezbollah, la parte que está del otro lado del Líbano, en la frontera norte con Israel. ¿Cuál es la actividad que hay en este momento? Porque se sabe que el conflicto frontal está en la parte sur, en la parte de Palestina. ¿Hay posibilidades de que la guerra también se corra hacia la frontera norte del país? Esperamos que no, pero ahora estamos en una situación de tensión en la frontera en la norte de Israel con Hezbollah. Si ellos intentan atacar Israel, nos vamos a responder. Y es muy importante para mí decir que esta guerra, ahora nos hablamos sobre guerra, no más operación militar como nos conocimos en el pasado. Esto es una guerra definitivamente. Esta guerra y cualquier intento de Hezbollah o otras organizaciones atacar a Israel, nos vamos a responder muy fuerte. Y también muy importante, la comunidad internacional, saber que nos necesitamos de apoyo y para nuestro derecho a atacar y las organizaciones y terminar las capacidades militares de ellos. Embajador, hay una situación relativa al secuestro de civiles. Sí. En Gaza en este momento. Se habla de más de 100, es la versión que ha dado el gobierno israelí, y muchos se preguntan en esta respuesta hacia Gaza, ¿cuál es la consideración que está haciendo el Estado de Israel para sus ciudadanos que están en esta situación? Esta situación es muy compleja
no sabemos sobre más de 100 o 150 personas secuestradas en Gaza, muchas mujeres y bebés, niños y niñas, y es muy complejo, pero nuestras Fuerzas Armadas necesita saber que podemos, en esta manera podemos responder y salvar las vidas de ellos. Pero este es muy complejo. Embajador, vamos a ver cómo usted interpreta la sesión de ayer del Consejo de Seguridad de la ONU. No hubo una condena y la mayoría de discursos eran cese al fuego. Incluso Palestina, como tal, condenó a Israel y directamente no condenó a Hamas. ¿Qué opina usted de que la ONU no haya parido una resolución de condena en el Consejo de Seguridad y no necesariamente por el derecho al veto de alguno? Muchos países en el mundo condenaron a Hamas y también identificar a Hamas como organización terrorista. Y todos los países, naciones en todo el mundo vieron los vídeos y fotos que recibimos. Esta organización, los terroristas, secuestrar los niños de 5 años y bebés. Y porque eso en Israel necesitamos el apoyo de ONU y otros países, pero por nuestro no esperamos condenar para activar contra de ellos. Embajador, la guerra de Israel y Palestina es una guerra que tiene orígenes históricos. Se habla de una guerra santa, de la conquista, aplastar y conquistar Jerusalén, y es algo de lo que se viene hablando por siglos. Digamos que esta guerra que se ha iniciado ahora, el día 7 de octubre, ¿cuál es el contexto? ¿La continuación de lo anterior o hay elementos nuevos para que Hamas atacara a Israel? La organización de Hamas y Islamic Jihad tiene ideología extremista, islámica extremista. Y ellos saben siempre destruir el Estado de Israel. No conflicto nacional, conflicto con organización terrorista como ISIS, como Al-Qaeda. Hamas y Islamic Jihad también, ellos van en el futuro también tener acciones contra otros países en el mundo, no solo contra Israel. Aquí hoy la situación muy especial porque en este momento estamos en guerra entre Israel. Atacaron civiles entre Israel. Y esta nueva situación que por nos también necesitamos comenzar con estrategia nueva y muy fuerte, más fuerte del pasado. ¿Qué papel juegan los países fronterizos? Dijo ayer que Egipto había ejecutado turistas israelíes que estaban en su localidad sin ningún tipo de conflicto, sin que hubieran infringido la ley, simplemente los mataron en la calle y ya. ¿Qué espera Israel de la comunidad internacional cercana, circundante a su país? Egipto, Jordania. Sí, en la posición pasada fue diputado de embajador en Egipto, en Cairo. Y escenario trágico que nos vimos atacar turistas, porque cuando trabajé en la embajada investimos muchos para encorajar turistas y turismo entre Israel y Egipto, porque tenemos acuerdo de paz con Egipto. Y Egipto es muy importante país en el Medio Oriente, amigo
país amigo de Israel y siempre tenemos cooperación cuando tenemos conflictos en Gaza. Y también esta vez tenemos negociaciones y contacto con el gobierno de Egipto. Y en los últimos años también tenemos el acuerdo de Abraham y muchas relaciones con UAE. Y en los últimos meses hablamos mucho sobre comenzar a relaciones diplomáticas con Saudi Arabia. Y tal vez eso también por Hamas y Islamic Jihad, cosas que no gustan y querían parar este proceso con guerra con Israel. Embajador, hay algunas reacciones internacionales de las que se está hablando durante la jornada de hoy y durante el fin de semana. Una de ellas, la vamos a ver en pantalla, se corresponde con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha mencionado en su comentario su origen palestino y ha dicho lo siguiente, voy a citarlo: como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales. Sería como si los salvadoreños nos hubiésemos puesto del lado de los terroristas de la MS-13 solo porque compartimos ancestros o nacionalidad. Eso es parte del mensaje de Nayib Bukele. Sí. Y quiero preguntarle, para que nos ayude a comprender, la diferencia entre Palestina como un Estado que está propugnando su necesidad de legitimidad y lo que es Hamas, para los que nos están viendo en este momento, y por qué presidentes como Bukele está haciendo esa diferenciación. Sí, claro, por los israelíes es diferencia entre Hamas y los palestinianos o pueblos palestinianos. Hamas controla Gaza por muchos años y él actúa mucho como régimen, dictatorship. Dictadura entre Gaza y contra los ciudadanos de Gaza. También tenemos los movimientos de nacionalidad palestinianos. Pero es muy importante entender que Hamas, Islamic Jihad, ellos organizaciones terroristas basados en ideología muy extremista islámica como ISIS y como Al-Qaeda y no movimiento nacionalidad palestina. Vea, por ejemplo, también lo que comentó el presidente Gustavo Petro, del otro lado de la campana, por decirlo así. El presidente colombiano Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter respondiéndole al embajador israelí en Colombia. Le dijo: terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Le solicito a Israel y a Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados y dos naciones libres y soberanas, Israel y Palestina. Así respondió Gustavo Petro. Ha estado en tendencia durante todo el fin de semana. Me gustaría saber su posición. La organización de Hamas no está a reconocer el Estado de Israel. Ellos siempre hablan y actúan para destruir el Estado de Israel. Sí, y esta ideología de Irán también, la misma ideología. Irán, Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad y muchas organizaciones en el Medio Oriente. Sí. Ellos no hablan sobre solución de dos estados. Y si nosotros queremos ayudar, en los últimos meses al gobierno de Israel tuvo muchas acciones para ayudar a los pueblos palestinos en Gaza también. Muchos palestinos en Gaza llegaron cada día para trabajar en Israel y hacemos eso y muchos
pueblos en todo el mundo piensan que cuando tenemos esta ayuda y cooperación, esta organización va a mudar. No, la ideología de destruir el Estado de Israel y establecer Estado islámico con Sharia como ley con la Sharia, sí. de Estado. Es muy importante para mí también agradecer ahora el gobierno, el presidente Abinader por la declaración que muy claro condenaba a Hamas y apoyar el Estado de Israel. Embajador, este no deja de ser un episodio más en un conflicto de décadas que tiene raíces en siglos. Hay que verlo en ese contexto. Hay que convenir que Hamas es un núcleo terrorista, fundamentalista, extremista, en su filosofía incluso aparentemente más radical que Al-Qaeda y que los talibán todavía. Hay que ver eso, en esa cosa. Se está hablando de una respuesta desproporcionada de Israel hacia Gaza. Para que la gente entienda, Gaza, esa franja, es un conglomerado de no más de 365 kilómetros cuadrados, donde viven 2 millones de personas, casi la mitad de las cuales son refugiadas, que viven a expensas del organismo humanitario. Los secuestros, los raptos ahora le dan una connotación especial a esta cosa. ¿No es desproporcionada o hasta, cómo usted piensa que va a seguir siendo la ofensiva de Israel a el pueblo de Gaza? Mire que yo separo a Hamas como un núcleo terrorista, extremista, fundamentalista. A Israel sale Gaza 2005. Y cuando salimos en Franja de Gaza, muchas personas en el mundo hablaron sobre nuevo Singapur en Medio Oriente, porque el gobierno palestino va a invertir en hospitales, escuelas, educación y economía. Nos vimos que Hamas controló a Franja de Gaza y comenzó a preparar la capacidad militar de ellos, con apoyo de Irán y otras organizaciones, y también comenzaron a atacar Israel, cada mes atacar Israel con misiles y cohetes, porque eso nos actamos para defender las fronteras de Israel, los ciudadanos en sur de Israel. Esta es la diferencia. Si Hamas y los palestinianos comenzaron, Hamas o otro movimiento en Gaza, comenzaron a construir Gaza como nuevo Singapur, porque en este momento expectamos otra realidad con Gaza. ¿Qué va a pasar con los secuestrados? Vimos el día de ayer que Israel había articulado un comando que incluso pudo rescatar más de 60 personas, madres que habían sido secuestradas con todos sus niños, pero hay más de 150 personas secuestradas y en la medida que avanzan las horas el número aumenta. Sí. La infiltración de los ciudadanos de Hamas o los miembros de la célula de Hamas están todavía en Israel y siguen asesinando personas. ¿Cuánto tiempo, en su experiencia, podría tomarse que estos ciudadanos sean recuperados y que se saquen a los miembros de las células del territorio israelí? Ahora no sabemos eso porque tenemos esta guerra a muchos desarrollos y los números también aumentaron. Ahora tenemos 800 israelíes muertos, pero tal vez en un futuro los números va a aumentar y no sabemos cuánto tiempo tenemos para resolver esta situación,
pero en este momento estamos trabajando para proteger y limpiar al sur de Israel de los terroristas, y después vamos a ver cómo esta realidad desarrolla. Me gustaría, embajador, que nos ayude a ilustrar cuál es la situación que están viviendo en este momento los ciudadanos en Israel. Sabemos que hay miles de personas en este momento en búnkers. Estoy recibiendo datos a esta hora de las fuerzas de defensa israelíes que dice un informe inicial. Se recibió informes sobre infiltración de varios sospechosos en territorio israelí desde territorio libanés. Y dice, soldados de la FDI están desplegados en la zona, hay detalles que van en progreso. ¿Cuál es la situación de los israelíes en este momento? ¿Cómo están viviendo en estas horas en donde se escuchan sirenas, en donde hay dificultad para trasladarse de un lado a otro por la misma emergencia? Sí, todo el país en guerra ahora, y todos los israelíes están en alerta, y muchos israelíes ahora en reserva querían ayudar en estas inversiones para luchar el terrorismo, pero también tenemos este progreso y mudanzas que nos vimos y expectamos las realidades en el norte, en otras fronteras en Israel, y ahora todos los israelíes están en guerra, civiles, soldados, muchos israelíes afuera de Israel van a regresar a Israel para ayudar en estos esfuerzos. Embajador, vamos a poner un poquito más en perspectiva política del asunto. Estaba a punto de producirse un acuerdo, estaba bien encaminado con Arabia Saudita. Dicen que esto forma parte de un entramado para torpedear esa posibilidad. ¿Usted lo ve así? Sí, ahora tenemos otra realidad. Después de la guerra, las cosas van a mudar. Pero Israel siempre quería y trabajó para tener paz con todos los países en el Medio Oriente, también con Saudi Arabia, y Egipto, Jordania y otros países. Espero que después de la guerra, no sabemos cuánto tiempo va a continuar, nos regresamos a tener estas negociaciones con Saudi Arabia, con apoyo de Estados Unidos. Incluso se habían encaminado unos acuerdos a nivel de turismo con Arabia Saudita, o sea que eran buenas las perspectivas. Digo que eran porque por lo menos esto va a congelar cualquier tipo de acercamiento. Sí, en estos momentos estamos en guerra, no pensamos, todos los ministros, el primer ministro, el gobierno israelí está enfocado en la guerra, y todos los israelíes en estos momentos. Esperamos que en el futuro vamos regresar las negociaciones de paz con Saudi Arabia, pero ahora estamos en guerra y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Curar, bueno, un mensaje finalmente a la comunidad israelí en el país y en el Caribe. Usted tiene atribuciones. Sí, el mensaje es que estamos en días muy difíciles en Israel. Estamos en guerra, pero nosotros vamos a luchar el terrorismo. Israel ganará, y también Hamas pagará precio alto en el futuro.
Bien, gracias. embajador. Embajador Ruslan Abu Rukum, embajador extraordinario y plenipotenciario de Israel para República Dominicana y concurrente además para el Caribe. Gracias, embajador. Muchas gracias. Regresamos con más Despierta con CDN hoy, conversando a fondo sobre el conflicto entre Israel y Hamas que se ha desarrollado a partir del 7 de octubre. El Estado de Israel ha declarado en innumerables oportunidades que está en guerra y que su respuesta va a hacer que su enemigo sufra en las próximas horas. Hemos visto imágenes desgarradoras, las imágenes de la guerra nadie quiere verlas. Es una terrible situación a la que los medios de comunicación debemos atender. Nosotros tenemos el gusto de presentar hoy a Iván Gatón, experto en política internacional, amigo de esta casa. Hablemos hoy, Iván, sobre por qué ha llegado este momento, por qué Hamas ha decidido este momento para incursionar en Israel y cometer una serie de hechos que ha generado finalmente esta declaratoria de guerra. Bienvenido. Bueno, eso es habitual. Quizás la gente se sorprenda porque la verdad que el impacto es muy grande, porque hace mucho tiempo que no se veía un ataque de esta magnitud. Claro. Es decir, desde la guerra de los 6 días, pasando a Yom Kippur, que fue en el 1973, en el 73, sí. No había una situación a ese nivel. Lo que tuvimos fueron intifadas. Sí. Pero hoy vemos de qué manera un grupo que en su momento, según algunas fuentes, tuvo el patrocinio de Israel para dividir a la Organización de la Liberación Palestina que lideraba Yasser Arafat, como es Hamas, que dirigía Der Yassin, que era una persona muy... Ahmed Yassin, que era una persona muy peculiar porque era tetrapléjico y casi ciego, y fue la persona que organizó Hamas. Hamas no es simplemente un grupo terrorista, sino que aparte de eso hizo una labor que, como indicaba don Nelson, una labor social en una zona que está considerada como la cárcel a cielo abierto más grande que tiene el planeta, que sería Gaza. Entonces aprovecharon haciendo los trabajos sociales de medicina, de darle a la gente comida en una zona que la gente tiene un bloqueo desde hace más de 10 años. Nada de esto justifica los niveles de atrocidad que existen, pero lo que sí hay que verlo en un contexto de que cada cierto tiempo o hay una normalidad, porque todos los días hay de una manera u otra algún atentado. Lo que no habíamos visto es el nivel al cual se llegó ahora. Correcto. Con ese ataque atroz que nadie puede justificar, porque es lamentable ver que muchas personas que conocen del tema y sabiendo cómo los palestinos a partir de la Nakba la declaración ya del Estado de Israel con la resolución 181 a partir de 1948, y la gente siente con los palestinos esa solidaridad. Pero eso no justifica tampoco que es la atrocidad de los hechos que se han cometido recientemente. Entonces, y de los que vendrán. No, y los que van a continuar. Lo que sí nosotros debemos vernos en una perspectiva de que ambos pueblos son víctimas de la geopolítica. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a la historia, cuando los romanos llegan en el 65 a.C. con Pompeyo, quienes destruyen el templo son los romanos, pero si lo buscamos un poco antes, los asirios en el 722, a lo que había sido el reino de Israel, son los primeros que se llevan a Samaria, que de ahí vienen los samaritanos. Después en el 587 viene Nabucodonosor, después viene Ciro el Grande, que es quien les permite regresar, pero luego eso es la geopolítica de aquella época. Pero si lo vemos en la perspectiva de cuando llegan los europeos, a los judíos quienes los persiguen por 2000 años son los europeos, que por eso ven la necesidad, a través de la declaración de Herzl, de crear un Estado que siempre se pensó que podía ser hasta en Argentina, en un momento hasta en Uganda, en un momento hasta en la Siberia se pensó, hasta que llega la declaración Balfour en 1915, que es por los británicos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí los árabes, que siempre tuvieron una buena relación con sus primos, porque son primos, son semitas ambos, los árabes entonces ven que se está a costa de ellos creando otro Estado. Esa es la perspectiva. No es que estemos de acuerdo con esa perspectiva árabe, pero la perspectiva es que los acuerdos Sykes-Picot en 1916
son los que marcan un antes y un después, donde los europeos deciden cómo dividir esa zona. Entonces, ambos son víctimas de la geopolítica. Los israelíes del antisemitismo y los palestinos de que se haya creado un estado donde ellos habían estado instalados por milenios. Iván, vamos a ver Medio Oriente, la región. Le decía yo al embajador que esto, no se lo decía porque él tiene dificultades del idioma, echarle un jabón al sancocho de las relaciones de Israel y Arabia Saudita. Tú le ibas a enchivar si le decías. Sí, no, él no iba a entender. Se estaba dando esa relación. Desde los acuerdos de Oslo, que se decían que era la clave, el de Abraham, que se dice que ya era entablando la pista al día de hoy, vuelve la tirantez a tomar más dimensiones, porque eso de estos días es como una onda concéntrica. Date cuenta que los republicanos están acusando a Biden de haberle flexibilizado a Teherán unos fondos, que esos fondos fueron destinados. ¿Tú te das cuenta que ha vuelto a renacer el tema palestino, distancia o congela los acercamientos de Israel y Arabia Saudita? Y terminemos con el Consejo de Seguridad ayer, que ni siquiera pudo condenar. El contexto geopolítico es un contexto de orgías de sangre, donde los daños eufemísticamente le dicen colaterales. Colaterales es que mataron a la familia suya y a la tribu entera. Entonces a Irán no le importa mucho cuántos israelíes puedan morir porque ese es su enemigo. Más allá de que sea una teocracia, a ellos no les importa sacrificar en el altar de ellos. Niegan su existencia. Pero no les importa. Exacto. Entonces, por el otro lado, Arabia Saudita, que está jugando una base geopolítica muy importante, porque la seguridad de Arabia Saudita con Irán depende de Estados Unidos. Esto hay que verlo en el contexto incluso de las doctrinas de Speakman, donde esa zona de Medio Oriente es el enlace geográfico a Europa, al África y al Asia. Entonces, todos los países que están ubicados ahí, eso es como si usted viviera en la ciudad de Santo Domingo y usted está ubicado en la avenida 27 de febrero con Lincoln. No es lo mismo que usted esté ubicado en Duquesa. Entonces, el mundo se ve en esa perspectiva. El Medio Oriente no solamente tiene petróleo, sino que la ubicación geográfica incluso nos indica que es la zona de mayor densidad histórica que tiene el planeta. Pero usted tiene a los chiitas iraníes, que tienen una tradición persa, que sienten que son el imperio regional. Pero usted tiene por el otro lado Arabia Saudita, que quiere abrirse un espacio, pero necesita de Estados Unidos, porque solo no lo puede hacer. De hecho, hace unas 2 semanas había un juego de amistad de fútbol entre Irán y Arabia Saudita, porque China logró que se pusieran de acuerdo. Y cuando los árabes saudíes van saliendo al estadio en Teherán, se encuentran 3 estatuas de Hassan Soleimani. Pero Hassan Soleimani es el que mataron cuando Trump en Irak, y que para ellos es un terrorista porque atacaban los pozos petroleros de Arabia Saudita. Correcto. Es decir, el contexto hay que verlo, con el petróleo detrás, con el agua detrás, porque si hay algo importante en esa zona es el agua, la ubicación geográfica y las disputas naturales que se dan por el poder. Nosotros afortunadamente no estamos ubicados en esa zona, pero si ustedes toman un libro de historia, por ejemplo, este libro de los árabes, ustedes van a ver que viene uno y va otro, es decir, es una constante en esa zona, pero es por la propia geopolítica. En gran medida la gente no se da cuenta que la geografía configura el futuro de los pueblos, y esa es la desgracia ahí, porque Irán seguirá patrocinando a Hezbollah, porque sin dinero tampoco se puede hacer guerra. Claro, y seguirá patrocinando a Hamas. Y ahora en Estados Unidos se aprovechará como excusa que hubo una negociación, pero lo que no se dice es que si esa negociación no se realiza, Irán sigue haciendo ¿qué? Buscando tener armas atómicas, que no lo va a dejar, pero es la única forma de poder detenerlo. Y es algo que había hecho no Biden, es algo que ya había hecho Obama,
Y no hay manera, porque la gente no sabe que desde donde sale el 20% del petróleo del mundo tiene que pasar por Irán, porque la entrada por el estrecho de Hormuz lo maneja Irán. Iván, el papel que juegan los países fronterizos con Arabia Saudita, con Israel y con Palestina en este momento. Es una situación muy delicada, porque si usted se va a la frontera de los Altos del Golán, los sirios son enemigos de Israel. Si usted se va por el lado del Líbano, usted tiene a Hezbollah, que lo patrocina Irán. También. Que ya han lanzado cohetes desde el Líbano. Tú tienes un libro ahí de Hezbollah. Sí, aquí Me está. gusta el título. La guerra fallida de Israel contra Hezbollah. Sí, otro libro importante. Porque aquí ustedes van a comprender cómo esto... La cuestión palestina. Es sumamente complicado, porque usted dice, está Jordania, pero ¿qué pasa con Jordania? Jordania hubo un momento que los palestinos, sucedió el Septiembre Negro, porque la situación que se dio con los palestinos de desestabilización del reino hashemita fue terrible, porque hay otro asunto que no estamos viendo, y esto... los que estudian el poder se dan cuenta de esto. No importa el grupo humano, si no hay un horizonte común, vienen las luchas por el poder. Y los palestinos, ni siquiera entre ellos están unidos, porque Hamas manda en Gaza, pero en Cisjordania manda al-Fatah. Pero cuando encuentran a alguien de al-Fatah allá en Gaza, hasta lo eliminan físicamente. Entonces, en un momento dado, en esos juegos que tienen geopolíticos los países amigos de los palestinos, en un momento los aceptan, en otro los rechazan. Es decir, la situación no es tan sencilla. Y a veces, se lo digo porque todo el mundo ve a Israel desde la perspectiva de que es el país fuerte, de que es el país incluso que creó una utopía. Es decir, Israel viene de una utopía. Pero es lo que decía Golda Meir. Nosotros, de haber sido un pueblo pacífico, que estuvo por el mundo entero, con la carga perseguido del peso, de que le fallamos a Yahvé cuando bajamos del Sinaí, cuando Moisés estaba en el Sinaí, nos estaban eliminando. Entonces, si los israelíes se descuidan, ustedes pueden estar seguros que no habrá Israel mañana. Sí, lo decía el primer ministro ayer. Exactamente. Yo quiero preguntarte, Iván, sobre alguna suerte de paralelismo de lo que ha ocurrido en las últimas horas con lo que ocurrió en 1973 y la respuesta de Israel en este caso, una ciudad específica en el Líbano. Cómo prácticamente la destruyó por completo. ¿Podría ocurrir algo similar en esta respuesta con la Franja de Gaza? Algunos dicen es una excusa perfecta. Bueno, las declaraciones de Netanyahu, donde dice que salgan de Gaza, entonces usted dice, pero están bloqueados. ¿Por dónde van a salir? ¿Cómo van a salir? ¿A dónde van a salir? Entonces, en el derecho internacional humanitario se admite la fuerza, pero en proporcionalidad. La desproporcionalidad sería crimen de guerra. Correcto. Es decir, eso en el derecho internacional humanitario. Lo hemos visto mucho entre Ucrania y Rusia, que ellos apelan a que se comprenda que ha habido uso racional de la fuerza, y cuando es irracional entonces buscan la condena internacional. Pero lo lamentable de todo esto es que si buscamos el referente de la práctica habitual, lo que vamos a seguir viendo es más muertos. Desgraciadamente, la geopolítica es así, de lado y lado, y con algo que quizás nosotros no nos estamos dando cuenta. La preocupación de Estados Unidos, muy válida, es que esto puede encender toda la región. Sí. Inmediatamente Siria, que tiene una situación inestable, de una manera u otra, algún cohete cruce, o Hezbollah ataque desde el lado del Líbano. Correcto. Esto puede hacer metástasis en toda la región, sin tomar en consideración que la situación que tiene el mundo ahora, con todos los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, esto es más inflación, más incertidumbre. Sí, son los elementos que uno le dice al gobierno dominicano, que hay componentes que uno no domina aquí a la hora de hacer proyecciones, pero mira... Pero perdón, don Nelson, si usted habla con la mayoría de la gente,
incluso en universidades, esto es el centro del planeta, desde aquí se decide todo. La OPEP la hicimos nosotros. Sí, muy buen ejemplo. El ombligo del mundo le llamo yo. Mira, hemos mencionado Arabia Saudita, Irán, Egipto, no hemos mencionado los Emiratos Árabes Unidos, que también juegan su papel. Pero yo quiero dos cosas. Uno, yo te decía fuera del aire que Hamas se consolida, a pesar de todo, en medio de esta masacre de parte y parte, como un punto de referencia. Y es el que le echa un jabón al sancocho. Segundo, la situación interna de Israel. Se ha hablado tanto de por qué el factor sorpresa. La gente que estaban como el modelo del mundo en seguridad. Era la inteligencia de la inteligencia. Habla incluso que tiene mucho que ver con la situación interna, porque Netanyahu ahora mismo se ha recompuesto y todo el mundo apoya en el Estado. Pero Netanyahu estaba en un hilito ahí, con 2 juicios políticos, una crisis interna. ¿A qué se debió eso? Ese descuido, vamos a decir. Incluso en una fecha histórica que todo el mundo sabe. 50 años después, exactamente. Que todo el mundo sabe que puede ocurrir algo. Y lo de Hamas y la situación de Israel. Bueno, un ex jefe de la inteligencia y encargado de la seguridad con Palestina, y todos los que de una manera u otra conocemos la trayectoria con Efraín Halevi, el famoso trabajo de él, que fue un jefe del Mossad por más de 13 años, de que al igual que en el 11 de septiembre, habían informaciones, pero no se pudieron... El análisis no fue el correcto, no pudieron hacer la conjugación oportuna. Entonces, esto le va a traer serios problemas a un Netanyahu que ya venía con serios inconvenientes por sus disputas con el sector judicial. Por casos de corrupción en proceso. Por casos que ya se le han mencionado de corrupción, pero de que hubo un fallo, lo hubo, porque ya se dice que sí, que había información, pero lamentablemente hubo un descuido que esto va a ser el 11 de septiembre para los israelíes. Iván, ¿qué vamos a ver en las próximas horas brevemente? Sí, brevemente se habla de la guerra de los 7 días. Sí. ¿Qué tú vislumbras ahora? Porque van a aplastar a Hamas y va a haber una masacre ahí. Dice Netanyahu que esto será de dimensión sin precedentes en la historia bélica entre Hamas y Israel. Lo peor para las personas que analizamos estos temas desde una perspectiva humanística, tomando en cuenta la geopolítica, es que cuando estos hechos suceden, nosotros tenemos un referente, y es que en la mitología griega existía un dios, que era el dios Ares, que era el dios de la destrucción ciega, es decir, el que arrasaba con todo. Lamentablemente no podemos esperar otra cosa. Bien, gracias Iván. Iván Gatón, amigo de esta casa, experto en materia internacional. Seguiremos hablando de este tema seguramente en los próximos días. Ya nos están llegando imágenes desgarradoras. Ojalá también los medios de comunicación y todo este tema de las redes sociales podamos tener una comprensión del momento en que vive la humanidad para no exponer en demasía el drama humano que vamos a ver en las próximas horas. Vámonos a la pausa, venimos enseguida.